Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Yo soy María y hoy os traigo un vídeo sobre bordado. Como veis, voy a bordar un gatito que se parece a los gatitos de Estudio Ghibli, si habéis visto las películas. Y lo voy a hacer, por supuesto, en negro, porque me recuerda ese estilo. Si te gusta el ambiente de Estudio Ghibli, el bordado relajante y las manualidades, quédate porque creo que este vídeo te va a gustar mucho. Este dibujo yo lo he comprado, pero también lo podéis hacer vosotros a mano. Lo podéis encontrar a lo mejor en Pinterest, en Amazon. No tiene por qué ser igual, podéis encontrar otro gatito, otro perrito, a cualquier cosa que os guste. Y además acompañado de flores que creo que va a quedar muy bonito. Cuando bordo me gusta mucho usar el bastidor, que sujeta muy bien la tela. Supongo que todo el mundo lo hará más o menos igual. Y estoy usando una aguja de punta roma. Todo el bordado lo voy a hacer con 2 hebras, ¿vale? Todo, en principio todo, si lo cambio os lo diría, pero sí, todas las hojitas, el gatito, las flores, quizá menos los tallos de las flores más finitas que use una hebra, pero pretendo hacerlo todo con 2 hebras para que me quede todo más o menos parecido. Ya veis que este gatito está inspirado en Gigi, el gatito de Nikki, la aprendiz de bruja. Imagino que esa película ya la conocéis todos. Una película de dibujos muy bonita, también recomendable para adultos. Así que lo voy a bordar así, con sus orejitas puntiagudas, sus ojitos grandes y rodeado de flores silvestres. Lo voy a hacer muy sencillo. Prácticamente voy a utilizar punto satinado. Para los ojitos y la nariz seguramente usaré nudo francés. Y poco más, punto de tallo para los tallos de las flores. Quiero que me quede un cuadrito sencillo, bonito. Simplemente quiero bordar para tranquilizarme, para relajarme, no sé, y conectar con mi lado creativo. Y mientras bordamos, pues te voy a contar una historia que me gusta mucho. De hecho, ya os la he contado en un vídeo anterior. Pero bueno, creo que siempre está bien saber de historia, saber del origen del bordado y todo lo que nos lleva ayudando, sobre todo a las mujeres, desde hace siglos. Entonces la historia es que en el siglo XVI, María Estuardo, que era la reina de Escocia, estuvo muchos años prisionera por orden de Isabel I. La tuvieron muchos años prisionera, no tenía libertad, pero sí que le dejaron tener, curiosamente, aguja e hilo. Y eso fue lo que hizo mientras estuvo encerrada. Bordó muchísimo, bordó imágenes llenas de símbolos, bordó jaulas, quizás reflejando su propia situación, bordó gatos, bordó flores, castillos. Supongo que cada bordado, cada puntada era como un mensaje en silencio. Era una forma de decir: sigo aquí, sigo viva, sigo mostrando las cosas que tengo que decir. El bordado era como su diario secreto, era su forma de hablar sin palabras. Y yo creo que más o menos es lo que hacemos siempre. Es algo que hace el bordado especial, nos permite expresarnos. Yo ahora estoy bordando un gatito, pero no tiene que ser solo un gatito, puede ser un detalle para alguien que le gustan los animales, para un niño, para una persona adulta, para alguien que haya perdido a su mascota. Creo que es algo muy bonito. Además, bordar es casi como pintar, o pintar con acuarela, al óleo, como sea. Nos permite crear imágenes, expresar sentimientos, expresarnos. Me parece una de las manualidades más bonitas que podemos hacer. Además es bastante sencilla y no requiere muchos materiales.
Ya veis, como os he dicho antes, que casi todo lo voy a hacer con puntos satinados. Las florecitas más grandes las haré como si fueran rosas. Ya os enseñé en un vídeo anterior que bordando en círculos salen unas rosas muy bonitas. Y lo que os decía, ya veis que estoy usando siempre 2 hebras, eso hace que todo el dibujo tenga el mismo grosor, el mismo volumen, digamos, en todas las puntadas, excepto en los tallitos de las flores. Para las orejitas del gato también voy a usar el rosa, igual que en la nariz. Creo que va a quedar un contraste muy bonito con el gatito, que lo voy a hacer en negro. Y siempre voy a usar de 2 hebras. Creo que este cuadrito puede quedar muy bonito, puede ser un regalo muy bonito, o para quedártelo tú y decorar un rinconcito. Lo podéis usar también para adornar una mochila o una bolsa. Ahora que se usan mucho las bolsas de tela para comprar, hay algunas que están en blanco, y bordarle, por ejemplo, este dibujo creo que quedaría muy bonito. Bueno, este dibujo o cualquier otro que os guste, claro. Si tenéis amigos o niños que son fan del anime, fan de Ghibli, esto creo que también puede ser un regalo muy bonito. O lo podéis poner incluso en una camiseta, en un neceser. O incluso podéis bordar más imágenes similares de este tipo de películas y hacer vuestra propia colección. También quedaría muy, muy bonito. ¿Veis? Esto es lo que decía, que bordando en círculo queda una rosa muy bonita. De hecho, ya tenéis un vídeo en el canal donde lo muestro en detalle. Y es simplemente pasar la aguja por arriba y abajo de los hilos. Y aquí ya he empezado mi gatito negro. Creo que queda muy bonito. No sé si se puede apreciar, pero sí, sigo usando mis 2 hebras porque quiero que me quede bastante homogéneo.
Me gusta el resalte que hacen las flores. Si veis, las rosas se abultan un poquito más que el resto. Me gusta ese contraste. Aquí quiero que veáis mejor cómo va quedando. Con su cactus, con sus florecitas. Aquí ya me queda poco para terminarlo. Los colores, por supuesto, poner los que más gusten, los tonos de verde que más guste, o combinarlos con marrón, con un color teja, como estoy haciendo yo más o menos. Aquí ya me quedan los últimos toques del gatito, los ojitos, la nariz, los bigotitos. Las hojas ya las tengo, las voy a dejar así. Vale, ahí terminando un poquito las flores y ya mismo lo tengo terminado. La verdad es que es un proyecto muy bonito que me ha encantado bordar y que tengo planeado hacer otros similares.
Y aquí ya termino la naricita con el nudo francés. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si os gusta bordar cosas similares, por favor compartidlo en los comentarios. Dale like, suscríbete si aún no lo has hecho. Y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido, si te gusta así bordar personajes de películas, como estilo Ghibli, que son muy bonitas, tienen una imagen, unos dibujos muy bonitos. O si has hecho algún otro bordado similar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias si os habéis quedado hasta el final y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.